Tu cerebro podría estar nublándose por culpa de un órgano que está a más de medio metro de distancia. Suena imposible, pero es una de las conexiones más reales y menos comprendidas de todo el cuerpo humano. Cuando una persona mayor empieza a olvidar cosas, a confundirse, a sentir que su mente ya no es tan clara como antes, casi todo el mundo piensa en el cerebro. En la edad, en el principio de una demencia. Casi nadie piensa en los riñones. Y sin embargo, en una cantidad sorprendente de casos, el verdadero origen de esa niebla mental no está en la cabeza, sino en dos órganos silenciosos que filtran la sangre y que cuando empiezan a fallar, arrastran al cerebro con ellos. Esta conexión entre los riñones y el cerebro es tan profunda que la ciencia médica la estudia cada vez con mayor atención, descubriendo que el deterioro renal y el deterioro cognitivo caminan juntos con una frecuencia que no puede ser casualidad. Y para entender por qué, déjame contarte una historia que lo ilustra de forma que no vas a olvidar. Manuel tenía 69 años y siempre había sido un hombre lúcido, agudo, con una memoria que su familia admiraba. Recordaba cumpleaños, nombres, conversaciones de hacía décadas. Pero algo empezó a cambiar. Al principio fueron pequeñas cosas. Olvidaba dónde dejaba las llaves, repetía preguntas que ya había hecho, perdía el hilo de las conversaciones. Su familia lo atribuyó a la edad. Después llegó la confusión más marcada. Manuel se sentía aturdido por las tardes, le costaba concentrarse, se quedaba mirando al vacío. Una hija incluso empezó a buscar información sobre el Alzheimer, convencida de que su padre estaba entrando en una demencia. Lo llevaron a un neurólogo. Y aquí ocurrió algo afortunado que muchas veces no ocurre. El neurólogo, en lugar de asumir de inmediato que se trataba de una enfermedad neurodegenerativa, pidió análisis completos, incluyendo una evaluación de la función renal. Los resultados cambiaron todo. Manuel no estaba desarrollando Alzheimer. Sus riñones estaban funcionando muy por debajo de lo normal, y la acumulación de toxinas que esos riñones ya no podían eliminar estaba afectando directamente su cerebro. Lo que parecía el principio de una demencia era, en gran parte, el resultado de un fallo renal silencioso que nadie había detectado. La historia de Manuel es reveladora porque muestra algo que ocurre con muchísima más frecuencia de lo que se reconoce. Problemas mentales y cognitivos, que en realidad tienen un origen renal, y que se diagnostican erróneamente como envejecimiento normal o como enfermedades del cerebro, mientras la verdadera causa sigue avanzando sin tratamiento. Y entender por qué los riñones tienen semejante poder sobre el cerebro es el primer paso para protegerte de un destino parecido. Para comprender esta conexión, primero hay que entender que el cerebro es uno de los órganos más sensibles y más exigentes de todo el cuerpo. Consume una cantidad enorme de energía y de oxígeno, depende de un suministro de sangre limpia y estable, y es extraordinariamente vulnerable a cualquier alteración en el equilibrio químico del organismo. Y resulta que varias de las funciones que mantienen ese equilibrio del que depende el cerebro están controladas precisamente por los riñones. La primera forma en que los riñones afectan al cerebro es a través de la eliminación de toxinas. Los riñones filtran la sangre y eliminan los desechos metabólicos que el cuerpo produce constantemente. Cuando funcionan bien, mantienen la sangre limpia, y el cerebro nada en un ambiente químico equilibrado. Pero cuando los riñones empiezan a fallar, esas toxinas, especialmente la urea y otras sustancias nitrogenadas, comienzan a acumularse en la sangre. Y el cerebro, que está bañado constantemente por esa sangre, empieza a sufrir los efectos de ese ambiente cada vez más tóxico. Aparece la dificultad para concentrarse, la lentitud mental, los problemas de memoria, la confusión. Es lo que los médicos llaman encefalopatía urémica, cuando es severa, pero versiones más leves y silenciosas de este fenómeno pueden estar afectando el cerebro mucho antes de que el daño sea evidente. La segunda forma en que los riñones impactan al cerebro es a través del control de la presión arterial. Ya hemos visto que los riñones regulan la presión, y que cuando fallan, la presión tiende a elevarse de forma crónica. Esa presión alta sostenida daña los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, exactamente igual que daña los del corazón y los de los propios riñones. El cerebro está lleno de vasos diminutos y delicados, y cuando esos vasos se dañan por la hipertensión, el riesgo de pequeños infartos cerebrales silenciosos, de deterioro cognitivo vascular y de demencia vascular aumenta de forma significativa. Muchas demencias en personas mayores no son de tipo Alzheimer, sino de tipo vascular.
causadas precisamente por el daño acumulado en los vasos del cerebro, y los riñones enfermos son uno de los grandes responsables de ese daño. La tercera forma de conexión es a través de la anemia. Como vimos, los riñones producen eritropoyetina, la hormona que ordena la producción de glóbulos rojos. Cuando los riñones fallan, esa producción disminuye y aparece la anemia. Y el cerebro, ese órgano tan dependiente del oxígeno, sufre intensamente cuando la sangre transporta menos oxígeno del que necesita. La anemia de origen renal produce fatiga mental, dificultad para pensar con claridad, somnolencia y una sensación general de embotamiento que muchas personas describen como tener la mente entre algodones. El cerebro literalmente se está quedando sin el oxígeno que necesita para funcionar a pleno rendimiento. La cuarta forma de conexión, más sutil pero igualmente importante, es a través del equilibrio de minerales y electrolitos. Los riñones mantienen niveles precisos de sodio, potasio, calcio y otros minerales que son absolutamente esenciales para la transmisión de los impulsos nerviosos en el cerebro. El cerebro funciona, en esencia, mediante señales eléctricas, y esas señales dependen de un equilibrio exacto de electrolitos. Cuando los riñones fallan y ese equilibrio se altera, la función cerebral se ve directamente comprometida, pudiendo aparecer desde dificultades de concentración hasta confusión severa, y en casos extremos, alteraciones graves de la conciencia. Estas 4 vías de conexión, la acumulación de toxinas, el daño vascular por hipertensión, la anemia y el desequilibrio de electrolitos, explican por qué el cerebro es tan vulnerable cuando los riñones empiezan a fallar. No es una conexión vaga ni teórica. Es una relación directa, fisiológica y profundamente documentada, en la que la salud de tu mente depende, mucho más de lo que jamás imaginaste, de la salud de esos 2 órganos silenciosos que trabajan sin descanso filtrando tu sangre. Y lo más importante de entender es que este deterioro mental de origen renal comienza de forma sutil, lentamente, mucho antes de que aparezca cualquier diagnóstico, en una etapa en la que todavía se puede hacer muchísimo para protegerlo. Entender que los riñones y el cerebro están conectados es el primer paso. Pero lo que realmente cambia la forma en que cuidas tu salud es comprender exactamente cómo se manifiesta ese daño en tu vida diaria, qué señales deberías reconocer y por qué tantas personas las confunden con el simple paso de los años. Porque el deterioro mental de origen renal no llega de golpe ni con un cartel que diga «esto viene de tus riñones». Llega despacio, disfrazado, imitando otras condiciones, y eso es precisamente lo que lo hace tan peligroso. La primera manifestación, y una de las más tempranas, es la dificultad de concentración y la lentitud mental. Las personas con función renal en deterioro frecuentemente notan que les cuesta más mantener la atención, que se distraen con facilidad, que tareas que antes hacían sin esfuerzo ahora les exigen una concentración que no logran sostener. Esa niebla mental, esa sensación de pensar a través de una bruma, es una de las primeras formas en que las toxinas acumuladas en la sangre empiezan a afectar el funcionamiento del cerebro. No es dramática, no asusta, y por eso casi nadie la relaciona con un problema renal. La mayoría simplemente piensa que está más cansado, más estresado o que ya no es tan ágil como antes. La segunda manifestación es el deterioro de la memoria, especialmente la memoria reciente. La persona empieza a olvidar conversaciones recientes, a repetir preguntas, a no recordar dónde dejó las cosas o qué iba a hacer. Estos fallos de memoria son exactamente los que la gente asocia con el principio de una demencia, y por eso generan tanto miedo. Pero cuando estos problemas de memoria tienen un origen renal, a diferencia de las demencias degenerativas, frecuentemente pueden estabilizarse o incluso mejorar cuando se trata adecuadamente el problema de fondo en los riñones. Esa es una distinción enorme, porque significa que confundir un deterioro cognitivo de origen renal con un Alzheimer irreversible puede privar a la persona de un tratamiento que realmente podría ayudarla. La tercera manifestación es la alteración del estado de ánimo y la salud mental. Y esta conexión es de las más subestimadas de todas. El fallo renal no solo afecta la capacidad de pensar, sino también el equilibrio emocional. La depresión es notablemente más frecuente en personas con enfermedad renal crónica que en la población general, y no se trata únicamente de una reacción psicológica a estar enfermo. Hay mecanismos biológicos directos: la acumulación de toxinas, la inflamación crónica, los desequilibrios hormonales y la anemia afectan los neurotransmisores y los circuitos cerebrales que regulan el ánimo. Muchas personas mayores que desarrollan apatía, tristeza persistente,
pérdida de interés por las cosas que antes disfrutaban o irritabilidad inexplicable están experimentando, sin saberlo, los efectos de unos riñones que han empezado a fallar. La cuarta manifestación, que aparece en etapas más avanzadas, es la confusión y la desorientación. Cuando la acumulación de toxinas se vuelve más severa, la persona puede experimentar episodios de confusión más marcada, dificultad para orientarse en el tiempo y el espacio, alteraciones del sueño donde se duerme de día y se está despierto y agitado de noche, e incluso cambios en la personalidad que alarman profundamente a la familia. Estos episodios, conocidos en conjunto como parte de la encefalopatía urémica, son señales de que el cerebro está siendo afectado de forma significativa por el ambiente tóxico, que generan unos riñones que ya no filtran adecuadamente. Cuando se llega a este punto, el problema renal suele estar ya bastante avanzado, lo que refuerza la importancia de detectarlo mucho antes. Hay además un factor temporal que hace que esta conexión sea especialmente traicionera. El deterioro renal y el deterioro cerebral se retroalimentan mutuamente, creando un círculo descendente. Los riñones que fallan dañan el cerebro a través de las 4 vías que describimos, pero al mismo tiempo, ciertos factores que dañan los riñones, como la hipertensión y la diabetes, también dañan el cerebro de forma independiente. Es decir, la persona con presión alta y azúcar elevada está recibiendo un doble golpe. El daño directo de esas condiciones sobre el cerebro y el daño indirecto que llega a través del deterioro renal que esas mismas condiciones provocan. Es por eso que las personas con enfermedad renal crónica tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar deterioro cognitivo y demencia que las personas con función renal normal. Y aquí hay un dato que debería hacernos reflexionar a todos. Los estudios muestran que incluso una reducción leve o moderada de la función renal, mucho antes de llegar a etapas graves o a la diálisis, ya se asocia con un mayor riesgo de problemas cognitivos. Esto significa que no hace falta tener una enfermedad renal terminal para que el cerebro empiece a sufrir. El daño cognitivo puede comenzar en etapas tempranas del deterioro renal, en ese periodo silencioso en el que la persona se siente relativamente bien y no sospecha que nada anda mal. Y eso es exactamente lo que vivió Manuel, cuya historia abrió este video. Su cerebro estaba dando señales de un problema que sus riñones llevaban tiempo desarrollando sin que nadie lo notara. Otro aspecto crucial es que muchos de estos síntomas mentales son potencialmente reversibles o mejorables si se actúa a tiempo. A diferencia de las enfermedades neurodegenerativas puras, donde el daño cerebral es progresivo e irreversible, gran parte del deterioro cognitivo asociado al fallo renal responde al tratamiento del problema de base. Cuando se controla la presión, se corrige la anemia, se equilibran los electrolitos y se frena el avance del daño renal, el cerebro frecuentemente recupera parte de la claridad y la función que había perdido. Esto convierte la detección temprana no solo en una forma de proteger los riñones, sino en una forma directa de proteger y preservar la mente. Por eso es tan importante no asumir automáticamente que cualquier olvido, cualquier confusión o cualquier cambio de ánimo en una persona mayor es simplemente cosa de la edad. Esa suposición, tan común y tan comprensible, puede hacer que se pase por alto un problema renal tratable que se está manifestando a través del cerebro. La mente que se nubla puede ser, en realidad, un riñón que pide ayuda. Y saber reconocer esa posibilidad puede marcar toda la diferencia entre un deterioro que se frena a tiempo y uno que avanza sin que nadie sospeche su verdadero origen. Comprender hasta qué punto la salud de tu mente depende de la salud de tus riñones deja una pregunta urgente e ineludible. ¿Qué se puede hacer, en concreto, para proteger este eje vital entre los riñones y el cerebro antes de que el deterioro empiece a robarte la claridad? Después de entender la profunda conexión entre tus riñones y tu cerebro, llega la parte más esperanzadora de todo este recorrido. Lo que puedes hacer para proteger ambos órganos a partir de hoy. Y la mejor noticia es que cuidar tus riñones es, al mismo tiempo, una de las formas más poderosas de proteger tu mente, tu memoria y tu claridad mental durante muchos años más. Cada decisión que tomas por tus riñones es también una decisión por tu cerebro. Son 2 órganos, pero en gran medida, un solo cuidado. Lo primero y más importante es controlar la presión arterial con verdadera constancia. Ya viste cómo la hipertensión daña simultáneamente los pequeños vasos de los riñones y los del cerebro, multiplicando el riesgo de deterioro cognitivo y de demencia vascular. Mantener la presión en niveles saludables es probablemente la intervención más protectora que existe para este eje riñón-cerebro.
Eso implica tomar tu medicación tal como te la indicó el médico, sin abandonarla cuando te sientes bien, medir tu presión con regularidad y reducir el sodio escondido en los alimentos procesados. Una presión bien controlada protege los delicados vasos sanguíneos de los que depende tanto tu función renal como tu lucidez mental. Lo segundo es vigilar de cerca el azúcar en la sangre. La diabetes no solo es la principal causa de fallo renal en el mundo, sino que además daña el cerebro de forma directa, acelerando el deterioro cognitivo. Si tienes diabetes o prediabetes, mantener la glucosa en rangos adecuados protege simultáneamente tus riñones y tu mente del doble golpe que describimos antes. Y si no sabes cómo están tus niveles de azúcar, este es el momento de averiguarlo, porque el daño silencioso de la glucosa elevada avanza durante años sin dar la cara. Lo tercero es mantener una hidratación adecuada para favorecer la filtración renal, siempre con el criterio correcto. Para una persona sin enfermedad renal avanzada ni problemas cardíacos, beber suficiente agua a lo largo del día ayuda a los riñones a eliminar las toxinas que, de acumularse, terminarían afectando al cerebro. Mantener la orina de un color amarillo claro es una buena señal. Sin embargo, si ya tienes una enfermedad renal avanzada o insuficiencia cardíaca, la cantidad de líquido debe ser indicada por tu médico, porque en esos casos el exceso también puede ser perjudicial. El equilibrio, una vez más, es la clave. Lo cuarto es cuidar lo que tomas en forma de medicamentos y sustancias. Los antiinflamatorios de uso común, tomados de forma habitual sin supervisión, dañan los riñones y, por la cadena que ya conoces, terminan afectando al cerebro. El consumo excesivo de alcohol también golpea ambos órganos a la vez. Si tienes dolores crónicos o cualquier necesidad de medicación frecuente, conversa con tu médico para encontrar opciones que no comprometan tu función renal. Proteger tus riñones de las sustancias que los sobrecargan es proteger también el ambiente químico limpio que tu cerebro necesita para funcionar. Lo quinto es alimentar a ambos órganos con una dieta que los proteja. Una alimentación rica en vegetales, frutas, legumbres y fibra, con un consumo moderado y equilibrado de proteína, reduce la carga sobre los riñones y aporta antioxidantes que protegen tanto el tejido renal como el cerebral del daño inflamatorio y oxidativo. Reducir los alimentos ultraprocesados, el exceso de sal y las carnes procesadas beneficia de forma directa a todo el eje riñón-cerebro. Lo que limpia y protege tus riñones, mantiene también más despejada y sana tu mente. Y lo sexto, lo que sostiene todo lo demás, es hacerte análisis de rutina que evalúen tu función renal, especialmente si notas cambios en tu memoria, tu concentración o tu ánimo. Una simple analítica de sangre con creatinina y tasa de filtración glomerular, junto con un examen de orina, puede revelar un deterioro renal en etapas tempranas, mucho antes de que tu cerebro empiece a sufrir las consecuencias. Y si tú o un ser querido están experimentando confusión, fallos de memoria o cambios de ánimo, es fundamental no asumir automáticamente que es solo cosa de la edad o el principio inevitable de una demencia. Pedir una evaluación de la función renal podría revelar una causa tratable, exactamente como ocurrió con Manuel. Porque la historia de Manuel, con la que comenzamos, pudo haber terminado de una forma muy distinta. Su familia estaba convencida de que estaba entrando en una demencia irreversible. Si aquel neurólogo no hubiera pensado en revisar sus riñones, Manuel podría haber sido tratado como un paciente con Alzheimer, mientras la verdadera causa de su confusión, el fallo renal, seguía avanzando sin freno. En lugar de eso, al identificar y tratar el problema renal, gran parte de su claridad mental pudo ser recuperada. Su mente nublada no era el final de su lucidez, sino el grito silencioso de unos riñones que pedían ayuda. Tú ahora tienes un conocimiento que la mayoría de las personas no posee. Sabes que tu cerebro y tus riñones están unidos por una conexión profunda y constante. Sabes que las toxinas, la presión, la anemia y los desequilibrios minerales que provoca el fallo renal pueden robarte la memoria, la concentración y hasta el equilibrio emocional. Y sabes, sobre todo, que cuidar tus riñones es una de las inversiones más poderosas que puedes hacer para proteger tu mente y conservar tu lucidez durante los años que vienen. Ese conocimiento es una herramienta que puede cambiar el rumbo de tu salud y la de quienes amas. Si este video te ayudó a entender esta conexión vital entre tus riñones y tu cerebro, te pido que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, dale like para que más personas puedan encontrar esta información que podría proteger su mente y su calidad de vida. Segundo,
Compártelo con alguien que conozcas que tenga presión alta, diabetes, problemas de memoria, o que simplemente nunca se haya hecho un control de función renal. Esa persona podría estar viviendo, sin saberlo, exactamente lo que vivió Manuel. Y tercero, déjame un comentario contándome si sabías que tus riñones y tu cerebro estaban tan conectados, o cuál de estas medidas vas a empezar a aplicar desde hoy. Cuida tus riñones, y estarás cuidando tu mente, tu memoria y todo lo que te hace ser quien eres. Tu cuerpo trabaja en silencio cada segundo para mantenerte sano. Hoy diste un paso importante para devolverle ese cuidado. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos cuidando juntos de tu salud. Hasta pronto, y cuídate mucho.